Regresamos y lo hacemos para continuar con más información. Mire, de acuerdo con analistas de la calificadora Fitch Ratings, la administración de Donald Trump representa un riesgo para las condiciones económicas internacionales. Se prevé, por ejemplo, un efecto negativo de las políticas migratorias del presidente Trump en el flujo de remesas por un incremento en el número de deportados. Recordemos que tan solo en 2016 México obtuvo 26.900 millones de dólares por este concepto, pero los analistas económicos temen una baja considerable. Y justamente para analizar esta situación, esta noche saludamos al doctor José Nabor Cruz Marcelo, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Alejandro, muchas gracias. Pues ahí está este número, 8.8% más que 2015, un número histórico en cuestión de remesas. José, ¿cuál es el riesgo más grande con Donald Trump? ¿Es el caso de las deportaciones o el caso de crear un impuesto para pagar el muro, que es una de las amenazas? Bueno, evidentemente son los dos factores que tú mencionas, van a estar desarrollándose a lo largo de este año. Antes que nada, creo que es importante dimensionar el nivel de las remesas al interior del consumo en México. Por favor. Lo mencionaba la cifra, 26,000 millones de dólares, prácticamente si suponemos un tipo de cambio de 20 pesos, estamos hablando de más de 500,000 millones de pesos que se estiman podemos recibir en este año por remesas. Más, perdón que te interrumpa, pero para dimensionarlo también, más que el petróleo, un 33% de lo que recibimos hoy a nivel macroeconomía por el ingreso petrolero, ¿no? Claro, y prácticamente el doble, en estos días que hemos hablado mucho sobre la gasolina, sí, es el doble del IEPS, del impuesto que Hacienda desea capturar por la gasolina, y simplemente el presupuesto para el combate a la pobreza, que es Prospera, estamos hablando de 82,000 millones de pesos en combate a la pobreza. En remesas estamos hablando de 500,000 millones de pesos. Entonces, de entrada, cualquier cambio en la tendencia creciente que hemos tenido en los últimos años de capturar remesas vía Estados Unidos, pues significativamente va a afectar el consumo de los mexicanos. También es importante establecer que prácticamente casi el 20% de los hogares en México recibe un ingreso complementario vía remesas. Entonces, si hubiera alguna modificación, el tema de las exportaciones es también muy importante. ¿Por qué? Porque estamos hablando que estimaciones propias de Estados Unidos estiman que prácticamente hay 8 millones de trabajadores ilegales mexicanos en Estados Unidos. Entonces, si la política de deportaciones va en aumento por parte del presidente Trump, estamos hablando que podemos ver en los próximos 4 años, que bueno, esperemos que solamente sea un periodo su presidencia, las deportaciones anuales son alrededor de 500,000 personas al año. Entonces estamos hablando de casi 2 millones de personas, siendo conservadores, que podrían salir de Estados Unidos vía deportaciones de origen mexicano. Claro. Entonces sí estamos hablando que podrían caer las remesas entre un 15-20% en el muy corto plazo. Ahora, está desde luego este factor, el macroeconómico, es decir, los números de México, pero el golpe más directo, el golpe más fuerte viene a estas familias. Hay municipios en Michoacán, en Puebla, en Oaxaca, que viven por completo de lo que les envían sus familiares, ¿no? Efectivamente, en los estados que mencionas, más Estado de México, sí, más Guanajuato, son los estados que capturan más, en un porcentaje mayor, las remesas. Y en esos estados tenemos prácticamente la gran mayoría de municipios en muy alta marginalidad de pobreza. Entonces, prácticamente las remesas en ese tipo de hogares, de esos municipios muy pobres, representan entre un 80 o hasta un 90% de sus ingresos mensuales. Si hay, insisto, algún cambio en ese volumen de remesas, pues indudablemente los niveles de pobreza, estaremos pensando en los siguientes 2 años, podrían lamentablemente aumentar en nuestro país también. Nabor, ¿cómo explicas este incremento de enero, 6.3% más respecto al periodo anterior? ¿Es una especie de temor? ¿Es la propia economía? ¿Qué podemos analizar ahí? El primer análisis es efectivamente el temor que sienten nuestros paisanos en Estados Unidos de que en algún momento pudieran ser capturados por la policía y ser deportados. Entonces se incrementó efectivamente el flujo de remesas. También es cierto que en este momento la economía de Estados Unidos va relativamente bien. Ajá. Sin embargo, también cabe decirlo que en el mediano plazo no sabemos exactamente el tipo de política fiscal, el tipo de política comercial que vayan a aplicar, y la expectativa es
negativa. Pudiéramos ver en este año y en el siguiente una cierta contracción del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, y eso también implicaría una caída en las remesas. Insisto, esta expansión de enero es básicamente producto, yo sí lo considero, del temor que tienen los trabajadores mexicanos indocumentados principalmente de ser deportados, y por lo tanto las remesas aumentaron. ¿Qué mecanismos tenemos de protección? Por ejemplo, el gobierno, ¿qué puede hacer para garantizar los derechos de nuestros connacionales, para evitar que el gobierno de Estados Unidos toque, les merme algo en este sentido? Y a nivel familiar, en las economías, ¿cómo podemos protegerlos y también aprovechar este momento de un dólar caro para que rinda de la mejor manera? Bueno, a nivel gobierno se pueden buscar ciertas estrategias de defensa, pero afortunadamente ahí contamos con un intermediario que son las empresas bancarias, instituciones financieras que envían las remesas. Entonces, ya en unos primeros análisis podemos establecer que esos intermediarios financieros pueden triangular las remesas y así pueden evitar el hipotético impuesto que Estados Unidos les aplicaría. Bien. Eso sería una opción a nivel más allá del gobierno. Evidentemente hay instancias a nivel internacional que podemos recurrir como gobierno mexicano para establecer una protección al ingreso, pero digamos que ese es un escenario un poquito más complicado de llevarse a cabo. Y a largo plazo, ¿no? También, sí, desde luego. Ajá. Y en el tema de los hogares, pues como siempre, aprovechar el ingreso vía remesas que tengan las familias y en la medida de lo posible ahorrarlo. Lamentablemente en México prácticamente hemos visto en los últimos 15 años un incremento muy fuerte de las remesas, pero se ha ido casi siempre a gasto corriente. Hay un ejemplo en América Latina muy palpable que es Colombia. Colombia sí estableció una política pública, dado que ellos tienen muchos migrantes a España, ¿sí?, de establecer una política de vivienda. Prácticamente el gobierno estaba financiando viviendas populares en conjunto del ingreso de remesas que recibían los colombianos vía España, de los trabajadores colombianos en España. Eso pudiera ser una opción también para nuestro país, establecer un mecanismo de financiamiento, pero donde las remesas vinieran ya prácticamente dirigidas a establecer empresas, aunque sean pequeñas, MIPYMES, pero incentivar el aparato productivo, aunque sea, insisto, a nivel micro, pero esa también podría ser una opción para proteger el ingreso de las remesas en nuestro país. Doctor José, muchísimas gracias por esta entrevista, por ayudarnos a entender estos temas y te esperamos pronto aquí de vuelta. Muchas gracias. Gracias, al contrario.